Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que, seamos sinceros, nos tiene a todos enganchados. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que, durante un tiempo, también lo hicieron en la vida real. Desde que terminaron su relación, los fans no han dejado de soñar con una reconciliación. Y últimamente los rumores se han intensificado, llegando incluso a hablarse de una boda. Sí, lo sé, suena fuerte. Pero antes de que te emociones demasiado, vamos a analizar todo con lupa, a separar el trigo de la paja y a tratar de averiguar qué hay de cierto en todo este revuelo. Porque sabemos que los amas, que los sigues de cerca y que quieres saberlo todo sobre ellos. Y por eso hoy, vamos a revelar el supuesto secreto detrás de la decisión, o más bien, la no decisión, de Hande y Kerem sobre una posible boda. Vamos a explorar los indicios, los rumores, las fuentes, algunas más fiables que otras, claro, y a tratar de llegar a una conclusión razonable. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis en profundidad de tus series favoritas y, por supuesto, chismecitos jugosos como el de hoy. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos a ello. Bien, pongámonos en situación. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan romance, química y, por qué no decirlo, un poco de drama. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, fue un auténtico torbellino. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, la chispa fue innegable. La serie fue un éxito arrollador, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la química palpable entre los protagonistas. Poco a poco esa química traspasó la pantalla. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre Hande y Kerem había algo más que una simple amistad. Y finalmente lo confirmaron. Eran pareja. La noticia enloqueció a los fans, que no podían estar más felices por ellos. Anker se convirtió en el hashtag de moda y cada foto, cada declaración, cada aparición pública de la pareja era celebrada como un acontecimiento. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas, todo era perfecto. Demasiado perfecto quizás. Porque, como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las declaraciones de amor desaparecieron y finalmente se confirmó lo inevitable, Hande y Kerem habían roto. La noticia fue un mazazo para los fans, que no entendían qué había pasado. ¿Qué había roto el hechizo? ¿Qué había llevado a la pareja a separarse? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si celos, que si diferencias irreconciliables, que si presiones profesionales, cada uno tenía su propia teoría. Pero lo cierto es que Hande y Kerem nunca dieron una explicación clara y concisa sobre los motivos de su ruptura. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque a pesar de la ruptura, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Y en los últimos meses, esa esperanza se ha reavivado con más fuerza que nunca. ¿Por qué? Pues por una serie de indicios, rumores y fuentes cercanas, que han alimentado la llama de la ilusión. El primero de estos indicios, y quizás el más importante, es que Hande y Kerem han mantenido una relación cordial después de la ruptura. No se han declarado la guerra, no se han evitado en eventos públicos y, según algunas fuentes, incluso han mantenido contacto telefónico. Esto para muchos fans es una señal de que la puerta a una reconciliación está abierta. Otro indicio que ha alimentado los rumores es la supuesta química, que todavía existe entre ellos. Aunque no se les ha visto juntos en público, algunos testigos aseguran haberlos visto en situaciones comprometedoras, intercambiando miradas cómplices y sonrisas cariñosas. Obviamente esto hay que tomarlo con pinzas, ya que no hay pruebas fehacientes que lo confirmen. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y luego están las famosas fuentes cercanas. Esas personas anónimas que supuestamente tienen información privilegiada sobre la vida de Hande y Kerem y que, de vez en cuando, sueltan alguna bomba informativa a los medios de comunicación.
Según estas fuentes, Hande y Kerem se echan mucho de menos y estarían planteándose darse una segunda oportunidad. Incluso algunas fuentes han llegado a afirmar que la reconciliación ya es un hecho y que la pareja estaría planeando una boda secreta. Una boda. La palabra mágica que ha desatado la locura entre los fans. La idea de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, esta vez para siempre, es demasiado tentadora para resistirse. Pero seamos realistas, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es posible que Hande y Kerem se reconcilien y se casen? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la situación con objetividad y separar la realidad de la ficción. Es cierto que Hande y Kerem han mantenido una relación cordial después de la ruptura y que, según algunos testigos, todavía existe química entre ellos. También es cierto que hay fuentes cercanas que afirman que la reconciliación es posible. Pero también es cierto que no hay pruebas fehacientes que confirmen nada de esto. Las fuentes cercanas suelen ser poco fiables y a menudo se basan en rumores o especulaciones. Y la química que algunos testigos dicen haber visto puede ser simplemente una interpretación subjetiva. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas muy ocupadas, con agendas muy apretadas y con carreras profesionales en pleno ascenso. Ambos están enfocados en sus proyectos y es posible que no tengan tiempo ni energía para dedicarle a una relación sentimental. Hande, por ejemplo, está triunfando en series como Bambas Kabiri, donde demuestra su talento actoral y su versatilidad. También está trabajando en campañas publicitarias para marcas de renombre y es una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, está explorando nuevos caminos en su carrera. Ha protagonizado películas internacionales y está demostrando que es un actor con proyección global. También está involucrado en proyectos sociales y humanitarios y se ha convertido en una figura influyente en la lucha contra el cambio climático. En definitiva, tanto Hande como Kerem están viviendo momentos muy importantes en sus carreras y es posible que no quieran arriesgarse a una reconciliación que podría poner en peligro sus logros. Pero, ¿qué pasa con el amor? ¿Es posible que el amor venza todos los obstáculos y que Hande y Kerem decidan darse una segunda oportunidad? La respuesta, obviamente, solo la tienen ellos. Pero desde nuestro punto de vista, creemos que es poco probable que se produzca una reconciliación, al menos a corto plazo. Creemos que Hande y Kerem se tienen mucho cariño y respeto mutuo, pero que son conscientes de que su relación no funcionó en el pasado. Y es posible que no quieran revivir viejas heridas y prefieran mantener una amistad cordial y respetuosa. Además, hay que tener en cuenta el factor mediático. La relación de Hande y Kerem fue muy pública y estuvo sometida a mucha presión por parte de los fans y los medios de comunicación. Es posible que ambos se sintieran agobiados por esta presión y que no quieran volver a vivir una situación similar. Por lo tanto, creemos que los rumores de boda son infundados y que no hay ninguna base real para creer que Hande y Kerem se van a reconciliar y a casar. Ahora bien, esto no significa que debamos perder la esperanza por completo. El amor es impredecible y a veces nos sorprende con giros inesperados. Quién sabe, quizás en el futuro Hande y Kerem se reencuentren y decidan darse una segunda oportunidad. Pero por ahora, lo más sensato es aceptar la realidad y dejar que sigan sus caminos por separado. Y hablando de caminos separados, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas individuales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No debemos obsesionarnos con su relación ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Debemos respetar sus decisiones y dejar que sean felices a su manera. Porque al final del día, lo más importante es que Hande y Kerem estén bien, que sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Y si eso significa que no van a estar juntos, pues lo aceptaremos y seguiremos apoyándolos desde la distancia. Así que, ¿cuál es el secreto detrás de la decisión de Hande y Kerem? Pues en realidad no hay ningún secreto. No hay ninguna decisión que tomar, porque no hay ninguna reconciliación en el horizonte. Al menos, no por ahora. Pero como siempre digo, nunca digas nunca. El futuro es incierto y todo puede pasar. Quizás algún día Hande y Kerem nos sorprendan con una noticia inesperada. Pero por ahora, lo mejor es centrarnos en el presente y disfrutar de sus éxitos individuales. Y hablando de éxitos, no podemos dejar de mencionar los últimos proyectos de Hande y Kerem. Como ya hemos dicho, Hande está arrasando en Bambas Kabiri, una serie que ha conquistado al público turco y que está generando mucho interés a nivel internacional.
Kerem, por su parte, está trabajando en varios proyectos cinematográficos y está demostrando su talento en diferentes géneros. También está participando en campañas publicitarias y se ha convertido en un referente para muchos jóvenes. En definitiva, ambos están viviendo momentos muy dulces en sus carreras y están cosechando los frutos de su trabajo. Y eso es lo que realmente importa. Y que ya sabes, no te creas todo lo que lees en Internet. Los rumores de boda son infundados y no hay ninguna base real para creer que Andy y Kerem se van a reconciliar. Pero como siempre digo, nunca pierdas la esperanza. El futuro es incierto y todo puede pasar. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que Andy y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Crees que todavía hay química entre ellos? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya servido para aclarar un poco la situación sobre Andy y Kerem. Recuerda que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen ellos. Hemos explorado los indicios que han alimentado los rumores de boda, hemos analizado las fuentes, algunas más fiables que otras, y hemos llegado a la conclusión de que es poco probable que se produzca una reconciliación, al menos a corto plazo. Pero también hemos dicho que nunca hay que perder la esperanza y que el futuro es incierto. Lo más importante es respetar las decisiones de Andy y Kerem y dejar que sigan sus caminos por separado. Y si algún día deciden darse una segunda oportunidad, pues los apoyaremos y celebraremos su felicidad. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que te haya resultado interesante y entretenido. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y no te olvides de dejarme tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Andy y Kerem deberían reconciliarse? ¿Crees que todavía hay amor entre ellos? Cuéntame todo. También me gustaría saber qué otros temas te gustaría que abordáramos en el canal. ¿Te gustaría que habláramos de otras parejas famosas? ¿Te gustaría que analizáramos alguna serie en particular? Déjame tus sugerencias en los comentarios. Y recuerda, si eres fan de Andercel y Kerem Bürsin, no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Traemos las últimas noticias, análisis en profundidad y chismecitos jugosos sobre tus ídolos turcos. Así que ya sabes, dale like al vídeo, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.